Yo vengo de un lugar que está muy mal. Yo vengo de un lugar que está muy mal. Que se siente mal. Que se siente mal. Que se vive mal. Sí. Gobernado por un mal, mi Dios, que se disfraza de verdad. Entre tanto mal. Y entre tanto mal. Aún hay dignidad. Aún hay dignidad, yo. Deseos de progresar. Pero el rey no quiere dar, mi Dios, una gota de bondad. Un minuto por los vivos que partieron. Por los muertos que acompañan desde el cielo, por los sueños y frustraciones que movieron a 11 millones de hermanos que en pleno vuelo, por el engaño, por la fe y los que creyeron, y se les fue la vida al filo de ese juego, y su esperanza dieron a un caudillo ciego, y en la miseria y el alcohol se consumieron, a los hipócritas que abusan del poder y luego te reprimen desde el sueño hasta el deseo, con mecanismos hechos de terror y miedo, para borrar cualquier vestigio de tu fuego, por las oscuras pasiones de nuestro ego, por el silencio, la resignación y el hielo, por el uso del abuso a los que extremos. Hoy sabemos, dictadura es dictadura y no hay más pero, por los presos que en la calle por presiones, por los presos por controles, porque han dividido un pueblo por pasiones, que ha llorado tanto a tantos corazones. Y eso es verídico, por un sistema absurdo, decadente y cínico. Allí no puedes titubear y en un milímetro pierdes que el cuello se atraviesa ese perímetro. Yo vengo de un lugar que está muy mal. Que se siente mal. Que se siente mal. Que se vive mal. Que se vive mal. Gobernado por un mal, mi Dios. Entre tanto mal. Y entre tanto mal. Aún hay dignidad. Aún hay dignidad, bro. Deseos de progresar. Sí. Pero el rey no quiere dar, mi Dios, ni una gota de bondad. Un minuto por los vivos que... Por vivir con dignidad por nuestros hijos. Porque han puesto la patria como motivo de la decadencia más cruel que hemos vivido. Por la angustia de un Estado de derecho, porque los derechos son propiedad del Estado. Por las falsas pruebas que les han plantado los plantados, que sus convicciones no han cambiado. Por la ridícula ambición unilateral de un solo pensamiento y un mismo ideal. Con leyes contra natura no se puede progresar, con líderes mediocres tratando. Por la complicidad de la intelectualidad y una desinformación que no se ha visto jamás. Culpan de todo a los... Y la verdad, ese gobierno no avanza por incapaz, por la falta de razón que llega, por el adoctrinamiento en las escuelas, por mediocres dirigiendo hasta que fuera, por las promesas de un cambio que nunca llega, por las bocas con miedo cansadas de esperar, pero sienten miedo y prefieren aguantar. Esperan por un cambio que ponga punto final, pero la historia es de los hombres que prefieren despertar. Yo vengo de un lugar que está muy mal, que se siente mal, que se vive mal, gobernado por una dictadura, y entre tanto mal, aún hay dignidad, deseos de progresar, pero el rey no quiere dar ni una gota de bondad. Yo vengo de un lugar que está muy mal, que se siente mal, que se vive mal, pero aún así hay quien resiste. San Isidro libre, los cubanos que resisten libre. Viva Cuba, fuera del castrismo. Bendiciones. Hola amigos televidentes, de esta forma comienza el rayo de las 9, TN3. Hoy nuestro invitado especial, un gran amigo de este show, un gran amigo en el plano personal, Raudel, de Escuadrón Patriota, quien acaba de arrancar hoy el programa con esta canción, con una letra bastante fuerte. Aquí todos estamos un poco conmovidos, ¿no? Pero bueno, nos toca hacer este show. Te felicito por esa canción. Gracias. Y por toda tu obra también. Gracias. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación, Raudel. No, para mí es un honor. ¿Estás nervioso? Un placerazo. ¿Estás nervioso? Sí. Es que cada vez que un artista se va a enfrentar a
se va a enfrentar, lo mismo sea público, en un show en directo, en un programa de televisión, una entrevista, por la responsabilidad propia de lo que hace y lo que defiende. Claro. Si no sientes esos nervios, no existes, definitivamente. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Ya. ¿Quién empieza, por favor? Marilu, aquí está. Estuviste visitando los Estados Unidos desde el 2012. Okay. Nunca quisiste ser exiliado para seguir viviendo y luchando desde Cuba. ¿En qué cambió la situación y por qué ahora te estás acogiendo a la ley de ajuste cubano? Hay un momento donde, después de tanto luchar, hay un momento donde tienes que pensar en otras cosas que también son tan importantes como ese sacrificio que haces por los tuyos, en definitiva por el pueblo y tu gente. Y muchas veces eso está regido por el orden familiar, por el orden de las personas cercanas a ti, que te ponen un plus, donde tienes que pensar también en el pueblo, en el compromiso cívico que tienes con la gente, pero tienes que pensar también en ellos, en su futuro, y más cuando tienes hijos. Yo tengo tres, y verdaderamente todo lo que he pasado desde mi activismo en Cuba, donde yo vivo, que todo el mundo conoce perfectamente lo que hago, mi compromiso propiamente con los cubanos, con el pueblo de Cuba, con alzar mi voz por la realidad de mi país, me ha traído muchos problemas, muchas dificultades, me ha traído muchas bendiciones, y de alguna manera, después de muchas presiones en el orden personal, tomé esa decisión que nunca quise tomarla. Creo que fue más un accidente en mi historia que verdaderamente las ganas de emigrar. Yo soy un cubano, quise vivir en Cuba, quise y quiero ver una Cuba libre fuera del castrismo, libre fuera de esa pesadilla, y cuesta, porque cuando pones en riesgo tu persona, hay gente que definitivamente depende de ti, que no siempre está la necesidad imperiosa de hacerlos sufrir, de hacerlos llorar. Y si, por ejemplo, estás viviendo en Cuba y, por ejemplo, te anuncia la seguridad del Estado, las presiones políticas que rigen nuestro país, te anuncia que, por ejemplo, van a meterte 20 años por una ley que ellos inventaron como traición a la patria, entonces te lo tienes que pensar. De nuevo te repito, tienes que pensar en el compromiso cívico tuyo, en tu responsabilidad como cubano, pero tienes que pensar en tu familia también. Rafael, el régimen cubano y el pueblo cree y confía en Joe Biden como presidente. ¿Por qué ellos piensan más en los Estados Unidos que en sí mismos? ¿No crees que se deberían enfocar más en derrocar a Díaz-Canel? Lo que pasa es que es una cortina de humo del régimen de La Habana, entretener a los cubanos con la idea de que, a ver, vamos a ponernos en contexto. Hoy todavía el gobierno el régimen de La Habana culpa de la situación, lo ha hecho por muchos años, pero de la situación actual de Cuba culpa a la administración Trump, ¿verdad? Entonces, ellos han creado ese discurso relativista, ese discurso oportunista y esa narrativa de que si Biden sale, las cosas pueden mejorar para el cubano, porque definitivamente Trump es el mal de todos los males. Entonces han tratado de decirle a los cubanos que hay que tener fe, que hay que apoyar, aunque sea espiritualmente, con que salga Biden, porque también la administración de Obama, que en el 2016 inició una serie de estrategias de acercamiento con La Habana, creen que a partir de que Biden llegue al poder puede comenzarse aquello que se truncó en el 2006 cuando salió la administración de Obama, de esas conversaciones, de esos supuestos acercamientos. Entonces, esa es la narrativa con el pueblo cubano y esa intención de tratar de apoyar de alguna manera que sí, que sea la administración de Joe Biden el que si sale. Raudel, dame el micrófono, si de todas formas tienes una balita para que te sientas más libre a la hora de hablar. Raudel. Vamos, Citín. Vamos a un punto caliente. Movimiento San Isidro. ¿Crees que fue traicionado por las personas que ofrecieron a ser intermediarios en el diálogo, en la negociación? Mira, yo creo que pasaron muchas cosas ahí. Pasaron muchas cosas. Vamos a partir del criterio de que, por ejemplo, de las 30 personas que entraron al Ministerio de Cultura, para ponernos más en contexto y no darle una vuelta larga a la historia, muchísimos de esos jóvenes no vienen de un activismo de la disidencia ni de la oposición clásica.
se solidarizaron en un momento determinado con un fenómeno que alcanzó dimensiones internacionales y como jóvenes de su tiempo quisieron responder a la situación imperante. Pero ojo, los que estaban ahí, la inmensa mayoría, no venían impelidos por un discurso obviamente de disidencia, de oposición, no venían con el lenguaje radical que viene de estos sectores, sino que venían un poco más movidos por un poco de solidaridad con lo que estaban pasando esos jóvenes, que a fin de cuentas también muchísimos de los que estaban en San Isidro eran artistas. Ellos venían tratando de conectar con eso, conectar o sea, cuando lees la declaración que hicieron está bastante interesante. Obvio, ahí habían personas que también tuvieron la responsabilidad de crear su manifiesto porque eran ambiciosos lo que estaban pidiendo ahí. Pero no creo que del todo haya sido traición. No creo que del todo haya sido, sino un montón de intereses que habían ahí mezclados dentro de eso. Que es bueno, porque al final la Cuba que todos queremos es una Cuba inclusiva, ¿verdad? Pero no siento que haya sido traicionado. Acuérdate que eso fue más empírico, que eso fue más espontáneo que tiempo para pensarse lo que pasó allí. Ali. Exacto. Por aquí. Silvio Rodríguez está tratando de ser crítico y está pidiendo un diálogo para San Isidro. ¿Tú crees que es una hipocresía camaleónica de este artista? Lo que pasa es que, mira, a mí en el orden personal hablar del tema Silvio Rodríguez es un poco complicado por el hecho de que su hijo, uno de sus hijos, Silvito, el Libre, es un muy buen amigo y un gran hermano mío. A mí se me hace difícil hablar de su padre. Para mí es un compromiso, probablemente le esté viendo este programa, y para mí en el orden personal, que tengo la amistad y el compromiso de amistad y la lealtad a la amistad en una alta estima, se me hace un poco difícil de emitir un criterio. Claro que tengo mi criterio, qué pienso de las posiciones de Silvio Rodríguez. Y definitivamente, Silvio Rodríguez, recordemos que tiene mucha responsabilidad en todo esto de ese romance de la izquierda latinoamericana. Él es uno de los soportadores de que la izquierda latinoamericana tenga la voz que tiene, al nivel que la tenga. Silvio es como un estandarte de esa izquierda. A partir de ahí él ha tenido posicionamientos que vienen de esa matriz discursiva en apoyo a la izquierda. Pero si me preguntas un poco más profundo qué pienso, prefiero conservarlo un poco porque no quiero entrar en contradicción con un gran amigo mío. Entendemos. Raudel, Silvio Rodríguez demandó al grupo Orisha por plagiarle su tema Ojalá. Lo consideró un acto de parasitismo. ¿Tú crees que Silvio aún está con la giardia en alto? ¿Con la qué? No, porque lo veo frontal y quería hacerte esta pregunta. ¿Te peinas o te haces papelillo? Vamos, hace falta que te tranquilices, porque mira quién te senté al lado hoy. Sí, ¿Okay? No. Y al lado de mi amigo Junior, Ailén. Sí, claro. Raudel, ¿tú crees que Ailén, que habla en ráfaga, debieran darle la pregunta un poquito más corta? Porque si no, no te van a dejar hablar. Vamos a ver este collage de Raudel, por favor. El pueblo que comete el error de asumir ser esclavo lo paga siéndolo por mucho más tiempo. Afrodescendiente soy y Cuba es mi nación. Esta es mi declaración. No somos peligros para nadie, presten atención. No queremos violencia ni una confrontación. Insisten en que nuestro mensaje es contra revolución. No, esto se llama realidad y compromiso con la nación. Yo aprendí aquel lenguaje que la calle hablaba. Yo aprendí a sobrevivir. Y aprendí a caminar bajo las balas. Entonces fue que yo crecí. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde sus despachos la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. Quisieron doblegarlo, pero más fuerte fue la resistencia. ¿Cuál era el alto? Los plantados, llegados al trabajo más forzado. Estos soldados soportaron las torturas y se plantaron. Hoy vemos las cosas más claras. Y cuando digo hoy, hablo del presente. Seguro. Aunque no sabemos cómo lo vamos a hacer, sí sabemos que el cambio no es una solución, que la solución es el cambio. Sí. Que pare la división y nos miremos como hermanos. Stop, porque la diferencia no es un defecto humano. Stop, y no nos mientan. Stop, y no maquinencia. Stop, porque hay que reconstruir una nación del corazón. Por nuestros hijos, la familia y las generaciones. Busquemos respuestas. Decadencia.
Nos quitaron todo, pero no la resistencia, y la palabra es fuerza. Decadencia. En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia. No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia. Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. No más, hermano, no más, no más. Ya estamos de regreso, familia de América TV, y hace rato me estoy sintiendo, quiero preguntar, y ya te toca, Mola. A ver, pregunta tú ahora. Raudel, de Escuadrón Patriota, que fue un grupo conformado en el 2003, solo queda un patriota y ese eres tú. ¿Cuál era el objetivo de este grupo inicialmente? Mira, el objetivo inicial, sobre todo cuando yo me involucro, era desde el inicio condenar la realidad de lo que pasaba en la isla. Nosotros tenemos una herencia de otros artistas súper importantes, súper interesantes, que también tenían un discurso social, un discurso social interesante. Pero lo que pasa es que a partir yo sentía yo como persona y como artista sentía que había que subir la parada, que había que hablar de cosas más explícitas, más claras y más profundas. Y por eso, desde el inicio del 2003, mi discurso fue frontal. Néstor. Durante la década del 2000 recibes los premios más importantes de rap cubano en Cuba. Y en el 2010 sacas este tema, Decadencia. Yo conozco tu obra incluso antes del 2010, reconozco tu activismo desde antes, pero después de este tema en específico, ¿recibiste amenazas, recibiste advertencias, recibiste violencia, acoso? Claro, este tema de Decadencia marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después, sí, que te proyecte internacionalmente. Exacto, fíjate que a partir de la proyección de esa canción internacionalmente, sobre todo aquí en el exilio, es que ellos comienzan. Ya ellos nos venían observando hace mucho tiempo, pero empiezan ya a tomarme como un punto de referencia bastante incómodo dentro de la isla. Y a partir de ahí empieza toda esta historia de coerción, de amenaza, de intriga, ¿entiendes? Pero el tema de Decadencia también fue el que me trajo aquí por primera vez a los Estados Unidos, ¿no? Esa canción. Mari. Raudel, eres psicólogo de profesión y ejerciste psicología clínica en Cuba. Ajá. ¿Por qué afirmas que hay unas enormes limitaciones en la educación especial de los niños en la isla? Sí, lo que pasa es que primero yo siento que más allá de lo que piensa la Sociedad de Psicólogos de Cuba y el gremio de la psicología en Cuba, la psicología en Cuba no se ha modernizado. Hay mucha gente interesante, incluso gente que ha estudiado psicoanálisis lacaniano, cosas que son que no son prácticas desde el punto de vista, profesional. En Cuba no se asumen como práctica médica, psicológica. Y eso detiene un poco el funcionamiento del asunto. Eso detiene un poco el movimiento, incluso dentro del campo de la psicología. Y se necesita una cierta determinada cantidad de recursos también para trabajar con este tipo de niños con necesidades educativas especiales, que en Cuba no están, por las limitaciones que todos conocemos. Es muy complicado trabajar con este tipo de niños que necesitan ciertos estímulos, que necesitan ciertas condiciones desde la nada. Es muy difícil. Raudel, has dicho que vivías en una situación muy precaria cuando niño en Lejina, un barrio de Queens. ¿Cómo era tu casa y cuál era la profesión de tu mamá? Imagínate que yo soy de los cubanos que puede contar ampliamente con conocer de frente la pobreza en Cuba, la pobreza profunda. Yo vivía en un barrio, Leguina era un barriecito pequeño en el Guine, Natán mío, un pueblito, que lo he dicho tantas veces ya, pero que bueno, siempre lo dejo muy claro, que lo que teníamos en común todos los que vivíamos en aquel barrio periférico era la pobreza. Era un barrio pobre y donde la inmensa mayoría de la población de ese barrio eran gente de la raza negra. Ahí nací yo, ahí me crié yo, ahí di mis primeros pasos y de alguna manera, casi genéticamente, mi rebeldía posterior se formó ahí. En medio de esas penurias, en medio de esas limitaciones. Mi mamá es profesora, mi mamá es maestra que educó un montón de generaciones. Y mi mamá
luchó conmigo allí. Yo y mi mamá vivíamos un cuartico súper pequeño y ahí viví yo una buena parte de mi infancia, de mis primeros años. Durísimo, durísimo. Precisamente tu mamá había entregado sus mejores años a la causa cubana. ¿Alguna vez la viste llorar de frustración de sentirse abandonada por la propia revolución que la utilizó? Mi mamá, como tanta familia en Cuba, en algún momento creo en eso. Mi mamá después se dio cuenta que eso era la mentira más grande que... Pero más que eso, mi mamá sabe de la falsedad y del gran dolor que causó ese régimen a partir de la experiencia de criar un hijo con tantas limitaciones. Ella que era una profesional, ella que estudió, ella que crió, que educó un montón de generaciones de muchachos porque era maestra, y pasarla tan duro cuando esa dictadura prometió todo lo contrario y pasarlo, mi mamá ya muy mayor, es que ella se da cuenta de lo que es verdaderamente eso, ¿no? No la culpo, no la culpo. Ella, como tantos, vivimos bajo el influjo y la influencia de esa gran mentira que fue la Revolución Cubana. Pero es muy duro cuando tú aprendes a partir de la experiencia, la vivencia hostil de cómo vivir en un medio como ese. ¿Vive todavía tu mamá? Sí, mi mamá vive todavía. Ajá. ¿Quieres darle un mensaje? No, ella sabe. Ella sabe el clase de varón que ella crió y ella sabe. Yo tengo que respirar porque es muy fuerte, de verdad. Uno de los recuerdos más tristes que tuviste fue justo en esa casa pequeña en Güines con tu mamá. ¿Qué fue lo que pasó y cómo lograron superarlo los dos? Imagínate en ese cuartico chiquito donde vivíamos, muy pequeño, no era muy grande. Una vez yo, muy chiquito ahí, se quemó la parte de lo que era la cocinita y el baño. Se cogió candela porque se cocinaba con los fogoncitos lubricantes. Y cogió candela esa parte ahí, los vecinos tirando agua. Yo recuerdo, era muy niño, pero recuerdo muy bien. Estuvimos viviendo muchos días en casa de algunos vecinos porque se quemó todo. Se quemó una parte también delante de la casa y estuvimos viviendo a casa de una amistad, que después nos fuimos para casa de mi abuela porque ya ahí no podíamos seguir viviendo, tú sabes. Entonces, son experiencias muy duras. Yo muchas veces digo que yo nunca voy a perdonar ese régimen porque hay un dolor muy fuerte. Entonces, esas cosas más allá de todo lo que han hecho, ¿no? A miles y miles de gente. Yo hablo por mí, de mi experiencia personal, tú sabes. Y esas fueron las cosas que alimentaron esa rebeldía que yo tengo con ellos, tú sabes. Y que yo creo que eso me va a acompañar hasta los últimos días de mi vida. En tanto Cuba no sea libre eso, ¿no? Bueno, vámonos a un corte comercial. Pues discúlpenme. Ya estamos de regreso nuevamente, seguimos con nuestro invitado especial, Raudel, de Escuadrón Patriota, y la próxima pregunta la tiene Eileen. Raudel, ¿cuándo despertó en ti la conciencia de la justicia social y del engaño que está viviendo el pueblo de Cuba? Ahorita decía que eso comenzó muy temprano en mí, ¿no? A partir de las vivencias de niño, ¿no? Ya después, gracias a la música hip hop, tuve la oportunidad de poder canalizar el mensaje. Pero yo creo que eso es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Hay algunos que lo asumen más personalmente, pero eso es una responsabilidad del colectivo social, de todas las personas, ¿no? Poder conectarse con esto de la justicia social. Pero a lo mejor, pues yo tener esa experiencia a primera mano y de mucha gente cercana a mí que vivió la misma experiencia, incluso más fuerte que la mía, si yo tenía la oportunidad de alzar la voz por todos ellos, como decimos nosotros, alzar la voz por los que no tienen voz, para mí era vital e importante hacerlo. Y si era a través de la música,
mejor aún, porque la música tiene la posibilidad de llegar quizás donde muchas veces el discurso político no llega, ¿verdad? Y entonces, así. Hablando de la música, Raudel, ¿cuáles fueron las influencias más fuertes que tuviste para empezar a escribir rap en Cuba? Bueno, imagínate que yo vengo de un género del hip hop que tiene una fuerte presencia acá en los Estados Unidos. Y imagínate tú, oyendo los clásicos de acá, Public Enemy, Tupac, sí, Notorio, esto, aquello, pero más estos que tenían un discurso un poco más social, un poco más beligerante, tú sabes. Y también por los artistas de hip hop cubano que nos antecedieron a nosotros por esa generación de los 90 hasta principios de los 2000, que también crearon un precedente en mi trabajo. Esas fueron las influencias, tú sabes. Has dicho que en Cuba el racismo nunca ha desaparecido. Ni el racismo antinegro, ni el tradicional que, bueno, una parte de la población blanca todavía lo practica. ¿Has encontrado ese racismo también aquí en Miami? Mira, el racismo es un fenómeno internacional y global. Pero el racismo más allá del tipo de racismo institucional, del tipo de racismo sistémico, el racismo es una experiencia personal. Imagínate que ningún niño, ni blanco, ni negro, ni de ninguna raza, crece odiando a otra raza. Eso se aprende. Así es sencillo. Eso está muy conectado con la cultura de cada cual, con el medio donde tú creces, el tipo de educación. Ojo, hay un tipo de educación de alto vuelo que también están presentes las raíces del racismo muchas veces. Pero es un fenómeno sociocultural, es un fenómeno educativo, porque repito, nadie crece siendo racista. Los niños pequeños no entienden de esas cosas, eso lo van aprendiendo con el tiempo, son mecanismos que se aprenden. Y sí, como propia experiencia personal e individual, como mismo puede ser la personalidad de cada cual, existe, es un fenómeno que está aquí en los Estados Unidos, pero que está en Europa, que está en Latinoamérica, que está en Cuba, que está en todos lados, es un fenómeno. Yo no puedo hablarte completa, o sea, a lo mejor yo no te pudiese poner los ejemplos más profundos de aquí de los Estados Unidos, pero sí puedo hablar de Cuba, que fue donde viví. Yo me incorporé a esta sociedad hace muy poco. Estoy entendiendo el fenómeno y no quiere decir que esté evadiendo la pregunta de qué pasa con ese fenómeno en los Estados Unidos. Pero sí creo que hay racismo en todos lados. En Cuba lo que pasa es que el racismo que más existe es el racismo antinegro. Supongo que mucha gente acá también cree que es el racismo antinegro el que más se puede manifestar, pero por ahí el racismo contra los indios, el racismo contra qué sé yo. Pero es un fenómeno que está en la capa social. Hay muchos lugares donde y casi es una premisa internacional, que es un tema tan espinoso y tan complicado que a veces no se maneja, no se pone en el debate público y tiene muchísimas reacciones. Nestico, tiene la próxima pregunta. A ver, ¿cómo fue la difusión de tu música en la radio y la televisión cubana? No existió nunca. No, ni la mía ni la de los de mi generación, no existió. Estamos hablando de un sistema absolutamente totalitario, un sistema donde no acepta ni aceptó nunca el disentir, lo diferente, la crítica. No existe, no existió y no existirá mientras ese sistema exista. Por lo tanto, el tipo de discurso que nosotros proponíamos, ellos no lo iban a. Nuestro discurso se fue calando en la sociedad cubana de una manera súper underground y súper alternativa. Así fue que pasó. Pero no fue jamás, pero no fue jamás porque los medios institucionales, los medios oficiales canalizaron ese mensaje. Sí, era de casete en casete, de voz en voz, se fueron pasando, qué sé yo. Y así fue lo que pasó. Incluso quizás eso ayudó muchísimo más a esa promoción subterránea, el hecho de que no los pusieran ustedes en radio. Exacto, ni en televisión. Eso para nosotros y la gente fue llamando mucho más la atención. Eso para nosotros fue una bendición. Claro. Mientras más los medios oficiales nos rechazaban, más nos acercábamos a la gente común. Hablando de los medios oficiales, bueno, lo que tú decías del racismo antinegro, en Cuba más que racismo ya es consumismo. ¿Quién tiró la tiza? El negro. Por costumbre.
Es una costumbre. Ahora, yo no me imagino que a ti, que haces género urbano, te vayan a invitar a Palmas y Cañas, que es una netamente campesina. No, pero mira, había varios espacios en Cuba que a lo mejor pudiesen invitar, pero ellos siempre se cuidaron de invitarnos a nosotros, no solamente a mí, a toda esta generación nuestra. Pero vamos a suponer que yo te hubieran invitado a un programa donde yo fuera el animador. Ok, ¿qué te iba a preguntar yo? No, yo te iba a desgraciar el programa. Entonces, pues vamos a desgraciar. Yo sí iba a desgraciar. Sí. A mí el día que me dieran una oportunidad de pararme en un medio oficial en Cuba, yo sí le iba a echar. Yo no iba a hablar de que un chino cayó en un pozo, las tripas hicieron agua. No. Yo le iba a echar. Animador. ¿Cómo? Animador, dice él, eso tiene una ínfula. Pero, Raudel, yo quería, hablando de las costumbres en Cuba. En Cuba existe la costumbre muy arraigada de hace un tiempo de mezclar los nombres del padre y la madre y ponerle el nombre al hijo. Yo tengo una tía que se llama Lucía, el esposo se llama Fernando y al hijo le pusieron Lucifer. Ahora, Raudel es una mezcla de Raúl y Fidel. ¡Oh, chico! No. Mira, yo no sé el origen de mi nombre, Wally. Lo que déjame decirte. Esto creo, por lo que tengo entendido, fue un nombre que nació en Cuba. Yo creo que... No. El Raudel es un nombre de origen alemán. ¿Alemán? Y está entre los, imagínate, de 14 millones de personas que existen en el mundo, uno se llama Raudel. Así que usted está convocado directamente para el libro Guinness de los récords. Quedarte este año en Miami en plena pandemia, sin tu familia, ha sido una experiencia súper dura, me imagino. ¿Te ha tocado llorar solo después de colgar el teléfono con tus hijos? Sí, claro, muchas veces. Vamos a partir de la idea que yo nunca quise quedarme. Yo nunca quise ser un exiliado más. Yo tenía aquella idea idealista y loca de que yo quería quedarme en Cuba, como muchos hermanos que tengo ahí ahora, luchar por lo que yo pretendía que era justo para Cuba desde dentro. Yo estoy casi aquí por un accidente y por mucha gente que verdaderamente me quiere, que también me aconsejó de una manera muy sana qué era lo mejor para mi futuro. También ya yo no soy un jovencillo, yo no soy un muchacho que tengo todavía mucho tiempo para seguir, tú sabes, en estos artilugios y voy. Entonces, había un momento donde mi experiencia de vida y familiar y todo me llamaba, como dije al principio, y tomé ciertas decisiones un poco presionada también por esto, ¿no? Pero sí, yo soy un tipo mega familiar. Yo cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi familia, mi mamá, mi esposa, mi todo, ese es mi plus de vida. Entonces, estar por tanto tiempo lejos de ellos, muy duro. Muy duro. Y claro, yo hice una canción que invito a que la escuchen, que ahí yo me desahogo de que lleguen las 3 de la mañana y tú estés solo, llorando, recordando a tus hijos, y es una canción como la que dice que se llama Apología, que habla exactamente de esa experiencia personal, ¿no? De estar lejos de tus seres queridos. Porque aquí también he encontrado mucha gente querida, mucha gente buenísima, que le agradezco, que han hecho mucho por mí, que me han ayudado a lo mejor a lidiar un poco con ese vacío. Mucha gente que tengo que agradecerle acá, ¿sabes? Pero la familia es otra cosa, tú sabes. Ali. Trataron de hacerte muchos actos de repudio en Guinness, en el teatro, o sea, por contrarrevolucionario, por subversivo, por traidor a la patria. ¿Cómo operaba la seguridad del Estado ahí? No, te voy a dar un dato curioso. Ellos intentaron desacreditarme mucho acá donde yo vivo, en Guinness. Pero eso siempre les salía un poco mal, porque hay una cosa con lo que ellos no contaban, era de que yo soy nacido y criado yo en Guinness. Yo soy un ciudadano normal, un ciudadano corriente, pero un ciudadano muy querido ahí. E incluso después de que yo comencé a hacer esta música, de que comencé a cuestionar, a criticar y a condenar al régimen, también yo tenía el cariño, muchas veces abierto, muchas veces silencioso, de la mayoría de la gente donde vivo. Entonces a ellos les costaba mucho trabajo ponerme a la gente en contra. Lo intentaron mucho, reunían gente en los teatros, sobre todo cuando yo iba a la cumbre de los presidentes, cuando fui a la cumbre de los presidentes en Panamá en el 2015, en el 2017 en Perú, que yo fui a condenar al régimen. Ellos intentaron muchas veces ponerme a la gente en contra, pero era muy complicado, Porque eras muy querido. Sí, definitivamente. Y sobre todas las cosas era muy real. Raudel,
¿Cómo valoras el esfuerzo que hace el exilio para sostener económicamente a sus familiares y amigos de la isla? No, yo creo que el exilio, cuando se reescriba la historia de Cuba, hay que darle un papel fundamental a lo que hizo ese exilio, a lo que hizo, a lo que hace y supongo a lo que hará. Hay un elemento importante que es que el exilio nunca ha dejado solo a sus hermanos en Cuba. A regañadientes, molestos porque tal vez no han dado la respuesta que ya a esta altura del campeonato pensáramos que tenía que haber pasado, que era una Cuba libre, pero te das cuenta que la familia cubana del exilio nunca ha dejado solo a los cubanos en la isla. Dígase familia, dígase amigos, porque el condón umbilical de los cubanos, con todo lo que atrae, como lo que trae aparejado ser un cubano, que nosotros tenemos características increíbles, especiales y muy locas, los cubanos siempre han estado conectados por un condón umbilical desde antes de la revolución, porque para el cubano el término familia tiene un valor muy grande y lo ha demostrado durante todo este tiempo, antes del fenómeno Fidel Castro y después. Ese espíritu familiar y de ternura y de solidaridad de los cubanos existe antes de Fidel Castro. Siempre existió. Eso no es obra de la revolución. Más bien la revolución vino a destruir ese espíritu. Vino a destruir ese espíritu familiar y esa conciencia familiar, porque eso existió incluso antes de ellos. Eso no es un mérito de la revolución, porque ellos lo que han hecho ha sido más destruir que otra cosa. Ese espíritu siempre estuvo en el cubano desde siempre. Raudel, gracias por tus palabras. Creo que es un mensaje para mi familia que está viendo esto en Cuba. Es cordón, no condón umbilical. Me están pidiendo preservativo toda la familia mía. No, ni uno más, por favor. Cordón umbilical. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, haber soportado a este señor que tengo aquí a mi lado. Pero te voy a decir una sola cosita y una última. Ahora vienen las fiestas de Navidad, fin de año. Son momentos para pasarlo en familia, con alegría. Sabemos que por X razones pues no vas a estar junto a los tuyos en estas Navidades. A mí me gustaría que tú le mandaras un mensaje a tu Winnes, a ese Winnes que es tu patria y a ese Winnes que nunca te traicionó. ¿Qué le dirías a todos los wineros para estas fiestas de fin de año? Fíjate que el mensaje que yo quisiera transmitirle de corazón a mi gente de Winnes es ver una Cuba libre. Ver una Cuba libre por mí, por ellos y por todos los cubanos. Que yo sé que muchísimo eso lo que anhelan en su corazón. Que de alguna manera no hayan encontrado las herramientas para poder enfrentar esa realidad y hacer y lograr materializarlo, ¿ok? Pero mucho respeto, mucha consideración, mucho amor. Los años más importantes de mi vida los pasé ahí, con la gente ahí, mis amigos de toda la vida son de ahí, mis familias de ahí. Yo no tengo nadie aquí de familia. Tengo muchos amigos que se hay, mucha gente que se ha convertido en familia, pero mi familia sanguínea está allí, mi historia está allí, todo. Y el amor que yo tengo por ese pueblo y por esa gente es grande. Gracias, mi hermano, gracias. No. Vámonos a un corte, ¿verdad? Wikipedia de Raudel Collazo. Es como si estuviéramos congelados en el tiempo. Parece como si no nos interesara nada. Raudel Collazo Pedroso nació en Cuba, en el municipio Winnes, en el año 1976 y en la actualidad es reconocido como uno de los más notables e influyentes artistas de la escena del rap cubano, tanto dentro y fuera de la isla. Desde hace mucho, Raudel confesó que siempre había querido utilizar la música para denunciar las cosas que pasaban en su país y las que él había padecido en carne propia. Esta oportunidad se le dio cuando en el año 2003 comenzó a formar parte del proyecto Escuadrón Patriota. Y en dicho proyecto, a través del rap, lograban cuestionar con el discurso reflexivo y crítico de sus letras la realidad inmediata en la isla. Así estuvieron trabajando un tiempo, pero eventualmente comenzaron a ser hostigados y a recibir citaciones y amenazas por parte de la seguridad del Estado debido al fuerte mensaje social de sus canciones. Fue así que los artistas del proyecto se fueron yendo poco a poco y Raudel quedó solo. El video de la canción Decadencia, elegida en España en el año 2011 como la principal de un disco
de 29 canciones que apoyaban la democracia y los presos de conciencia, fue el causante de que el proyecto se conociera a nivel internacional y ha sido el tema más popular de Escuadrón hasta la fecha. Además, catalogó al artista como el pionero del hip hop conciencia en Cuba. Después de 2012, Raudel comienza a llevar su música a diferentes países y el primero fue Ecuador, donde grabó el disco La Nueva Filosofía de Lucha. Entre otros discos de Escuadrón Patriota también se encuentran Mi Testimonio, El Legado, Somos la Raíz del Cambio y su más reciente producción De Vuelta a la Raíz. Durante su carrera, Raudel ha llevado su arte a diferentes países como Estados Unidos, Panamá, República Checa, Alemania, Perú y muchos más, y ha realizado colaboraciones con importantes músicos cubanos, entre los que se encuentran la Orquesta Van Van, Los Aldeanos, Danay Suárez y otros artistas internacionales. Desde hace algunos años el proyecto ha tenido que trasladarse a Miami, aunque Raudel no se considera un exiliado, sino un cubano que por razones políticas y acoso de la dictadura se ve obligado a trabajar fuera, pues su arte está vetado en la isla por el duro contenido de sus canciones. Estando fuera de Cuba, Raudel, además de hacer música, también ofrece charlas y conferencias en universidades y al mismo tiempo participa en diferentes eventos, casi todos organizados por representantes de la sociedad civil cubana, la Fundación Cubano-Americana y otras organizaciones. No cabe duda que Raudel es un artista contestatario que ha sufrido la censura y el acoso de un régimen que se niega a aceptar que alguien piense diferente. Él, a través de sus canciones, ha denunciado los abusos que comete la dictadura y siempre ha ratificado su compromiso con la realidad cubana en favor de la libertad y la democracia. Gracias por todo tu arte, Raudel, y gracias por alzar tu voz a favor de una Cuba libre. El sistema, ustedes son las marionetas dirigidas y me pregunto si esto es una democracia.